Hola, soy Maricielo Moreno y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Espero que te puedas suscribir, darle like a este video y comentar qué otros temas te gustaría tocar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en cuanto a la educación en los países del mundo. Pero no te preocupes, no vamos a hablar de la larga lista de países que existen, sino hemos seleccionado a uno para compararlo y ver las similitudes en cuanto a su estructura, enfoque, objetivos con la educación peruana. Esto como parte del curso de problemáticas educativas a cargo de la docente y doctora Milagros Guamán Castro. No te olvides de darle like y comenzar. Bien, listo. El país que hemos seleccionado, por supuesto, es México, por sus cualidades históricas, gastronómicas, culturales que posee este país. Con el Perú, por supuesto que sí. Quiero comenzar con esta frase que es esencial. La educación es uno de los pilares más importantes de toda cultura. Recuerden que la educación no solo busca impartir conocimientos o desarrollar el aspecto intelectual. En la educación se transmiten los valores, principios, actitudes, gustos, sentimientos que le dan personalidad a cada pueblo. Ahora sí, comencemos con lo que nos interesa. ¿Cómo está la educación en México? Para esta respuesta, nosotros tenemos que valernos de fuentes verídicas. ¿Y por qué no evaluar o revisar y analizar los resultados de las evaluaciones internacionales? Estoy segura que estás pensando en PISA. Sí, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Este coordinado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ODEC. Esta se realiza cada 3 años. ¿Pero qué evalúa? Evalúa las siguientes áreas: lectura, ciencias y matemáticas. Vamos a revisar cuáles fueron los resultados del 2018 en cuanto a México y Perú. En el caso de México, estamos viendo que en la lista no ocupan los primeros puestos, pero si analizamos entre Perú y México, México está 10 a 11 puestos antes que Perú. Pero revisemos la data o los resultados específicos de cada área. En el caso de México en lectura, sacó un promedio de 420. Con Perú, 401. Si bien no es abismal como ustedes creen, sí hay gran diferencia en cuanto a estos resultados. En el caso de matemáticas, quizás un promedio casi preciso, ¿no? 409 México y 400 Perú. Pero donde se alcanza a ver notoriedad también en diferencia es ciencias, 419 y Perú, 404. Bien. ¿Y a qué se puede deber esto? Se puede deber quizás a la participación continua de los países en este tipo de programas. Veamos. Si vemos la lista de miembros de la ODEC, México es un país miembro de la organización, mientras que Perú no lo es. Simplemente es un país participante. ¿Esto qué quiere decir? Que México, como miembro de esta organización, pues ha tenido que una participación continua, mientras que Perú usa una pausa dentro del 2003 al 2006. ¿Qué otras diferencias vamos a ver aquí en cuanto a la educación peruana y la educación en México? Vamos con el rol del Estado. ¿Qué persigue o qué objetivo tiene el Estado en cuanto a la educación? En el Perú cumple el rol de supervisor. Asimismo, se encarga de velar por la calidad de servicios educativos en las instituciones tanto de gestión pública y privada. Su rol es regularizar y supervisar. En el caso de la educación en México, México está encargado de impartir el nivel básico, que está compuesto por la preescolar, primaria y secundaria. Según la ley, esta educación pública debe ser, para el Estado mexicano, laica, obligatoria, gratuita y de calidad. Si vemos las semejanzas que existe entre Perú y México, ambas persiguen sin duda la calidad educativa. Bien, continuemos. Bien, vamos con la administración. Sabemos que en el Perú, el Ministerio de Educación, Minedu, está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional de la educación de acuerdo a la Constitución del Estado. Mientras que en México se le llama Secretaría de Educación Pública, SED, que es la encargada de administrar los distintos niveles educativos en el país. Bien, eso en cuanto a su administración. Pero sigamos, en cuanto a los niveles, ¿cómo serán los niveles educativos en México? Bueno,
El sistema educativo en México está dividido en 6 niveles y dentro de estos niveles existen las modalidades. El primer nivel inicial, segundo el preescolar, primaria y secundaria, el siguiente el medio superior, que ellos consideran lo que es bachillerato o medio profesional o profesional media, esto en preparación para la universidad. El superior, que vendría a ser la licenciatura y siguiente de los posgrados, o grados superiores a la licenciatura, luego la educación especial de capacitación para el trabajo, educación para adultos, dentro de que está la alfabetización primaria y secundaria, capacitación no formal para el trabajo. Y luego tenemos lo que es la educación indígena o bilingüe bicultural, preescolar, primaria y secundaria. Ojo, hay que tener en cuenta que en el Perú también hablamos del enfoque intercultural. ¿Por qué? Debido al multilingüismo y a la pluriculturalidad que existe en el Perú. Así que esas semejanzas también encontramos en nuestro país. También ofrecen dos modalidades, ¿no? La escolarizada y la abierta, que también se da en nuestro país. Bien, pero vamos con una estructura y niveles mucho más específicos para que ustedes noten las diferencias a través de este cuadro. Bien, vamos a aquí. Bien, en cuanto a la educación básica en el Perú, quizás está mucho más detallada y diferenciada. Dentro de la educación básica está dividida en 3 partes. Uno, la educación básica especial, que está a cargo de la Dirección de Educación Básica Especial, el DEBE, que tiene un enfoque inclusivo. Atiende a niños y jóvenes con capacidades diferentes que tengan inconvenientes en cuanto a su aprendizaje regular. Luego, por otra parte, tenemos a la educación básica alternativa. Está a cargo de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, DIGEBA, modalidad que atiende a jóvenes y adultos, así como adolescentes en extra edad escolar, que es a partir de los 14 años. Bien. Y luego tenemos la educación básica regular, la llamada EBR, a cargo de la Dirección General de Educación. Esta se divide en 3 niveles: nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. En el caso de México, si ustedes observan, no hay un detalle específico, ¿no? A diferencia del Perú, simplemente lo divide en 3 niveles: preescolar, que vendría a ser el inicial con el Perú, primaria y secundaria. ¿Cuál es la diferencia más notable en cuanto a su estructura? El nivel medio superior, o el también llamado bachillerato o medio profesional, que en el caso del Perú no lo posee. ¿Por qué? Porque se supone que dentro del nivel secundario ya se están preparando para la universidad. Bien, lo que sí comparten en común es la educación superior. Bien, entonces esas son las diferencias en cuanto a la estructura y niveles que tiene la educación peruana y la educación en México. Pero vamos a continuar a detalle con estos niveles. Veamos. En el nivel inicial y preescolar, en el caso del Perú, comenzamos con las llamadas cunas, bien, son niños menores de 3 años. Luego los jardines también están incorporados de 3 a 5 años y a los programas no escolarizados que brinda el Estado, no como los PRONOI, niños de bajos recursos en las áreas rurales, urbanas y marginales. Esto como opcional. Según la Constitución de 1993, que es la vigente en el Perú, es obligatorio mínimo 1 año de educación inicial para la población de 5 años de edad menos. ¿Esto qué quiere decir? Que para tú pasar a grados superiores, ingresar a primero, segundo, tercero, o continuar tu educación básica regular, sí o sí has tenido que llevar educación inicial. Caso contrario con México. Bien, México en el caso preescolar está dividido en 3. Ingresa a partir de los 3 años y sale alrededor 5 a 6 años. Bien, si nos damos cuenta, en el caso del Perú es un poco más detallado, ¿no? Y sobre todo más supervisado y regularizado o normalizado. ¿Listo? Luego vamos a continuar con la educación primaria. Bien, en el Perú comenzamos a partir de los 6 años, en México igual. Esas serían las similitudes. Bien, ¿durante qué edades? En el Perú de 6 a 12 años y en México igual, 5, 6 y se termina con 11 o 12. Prácticamente oscilan entre las mismas edades en el nivel primario. En el Perú tenemos lo que es la educación primaria general o la educación jornada escolar completa. En el caso de México, la educación primaria en México se presta de manera pública y privada, ¿no? Lo mismo también quizás en el Perú. Escuela primaria general y la escuela primaria de tiempo completo. No vemos tantas diferencias en cuanto a la estructura o escala de edades entre el Perú y México en el nivel primario. Pero vamos a ver qué tal se presenta más diferencias en nivel secundario. Veamos entonces, nivel secundario.
En el Perú duran 5 años. Bien, en México solamente 3. Recuerda que en México se da el bachillerato. Bien, entonces por eso su secundaria dura menos. Eso quiere decir que en el Perú las edades que van a oscilar van a comenzar con 12 años y culminar aproximadamente con 18 años. En México secundaria van a comenzar con 11, 12 y van a culminar aproximadamente con 15 años. Bien, en el nivel secundario se organiza bajo 2 ciclos. El sexto ciclo, que comprende primero y segundo de secundaria, y el séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto, que son los grados mayores. En el caso de México, es preparar para la universidad, así que se da distintas modalidades de secundaria. Uno, la secundaria general, la secundaria técnica, la secundaria para trabajadores, la telesecundaria, la secundaria técnica industrial, la secundaria federal y la secundaria foránea. Entonces vemos que a diferencia del nivel inicial, primario y secundario, vemos mayores diferencias con México en el nivel secundario. Vamos a continuar entonces con el nivel superior. Vamos a ver si hay semejanzas o similitudes también. Vamos, en el Perú, la educación no universitaria, también llamada educación superior técnica o dentro también pedagógica, dura alrededor de 2 años. En México se le llama técnico superior y también dura 2 años. Ambas buscan o se orientan a la formación de profesionales capacitados para el trabajo en una área en específico. Bien. En el caso de la educación universitaria, en el Perú mínimo son de 5 a 6 años, incluso más. En el caso de México se le llama licenciatura y dura a partir de 4 a más. Es decir, que oscilan entre casi los mismos años, ¿no? Bueno, se imparte en instituciones universitarias y tecnológicas y se da con la formación de distintos maestros. Igual semejanza con el Perú. En el caso de los siguientes grados, posgrado, ya sea maestría o doctorado, en México de igual forma, especialización, maestría y doctorado, requisito obligatorio del ingreso a la licenciatura. Caso parecido con el Perú, ¿no? Nosotros nos exigen tener también nuestro título profesional para llevar nuestro doctorado, no en el bachiller. Orientado a la formación de investigadores, también busca ese enfoque la educación peruana y profesionistas con alto grado de especialización. Por supuesto que sí. Bien, esas son entonces las diferencias y similitudes que hemos encontrado en cuanto a los objetivos, a los roles que cumple el Estado, a la estructura tanto inicial, primaria, preescolar y secundaria. Bien, pero vamos con curiosidades que tenemos que ver aquí. ¿Listo? A ver. ¿Qué datos curiosos tenemos que tener en cuenta? En el Perú, el nivel inicial llega casi todo el Perú. Eso es cierto. Recuerden que de los 24 departamentos del Perú, si bien hay situaciones críticas en el Perú debido a la lejanía, sí hay. Bien, ese es el enfoque de la educación peruana, llegar al Perú profundo, ¿no? En el caso de México no es así, no todos los estados ofrecen estas modalidades, dependiendo también de que en el Perú es un requisito primordial la educación inicial por menos un año. En México no lo es. En el caso del Perú tiene un solo turno mañana o bien tarde. En el caso de lo que es primaria, sí o sí los estudiantes en el Perú cursan el turno mañana. En el caso de México, no, esto puede variar. Puede comenzar de la mañana de 5 de la mañana a 2 de la tarde y turno tarde de 2 a 8, ¿no? Es quizás mucho más exhaustivo el tema de los horarios. En el caso del preescolar privado, tiene varios docentes por curso, educación bilingüe, llevan cuadernos, libros, manejo de internet y aparte, pues, es de una economía alta, ¿no? En el caso del Perú también se dan las modalidades en la sección privada o en instituciones privadas, se da de la misma forma, ¿no? Vemos que hay mayor variedad de cursos, también asignaturas y distintos profesionales o profesores. La gran diferencia quizás es el tema del inglés, del bilingüismo. Bien, en México, por ser una zona fronteriza con Estados Unidos, la mayoría de estudiantes sí o sí tienen que dominar el inglés. Caso al contrario con el Perú, ¿no? Si bien es un requisito para otros grados superiores también, no es tan obligatorio, ¿no? O exigente en las instituciones educativas. Vamos con otras características o datos curiosos de la educación en México comparando con la educación peruana.
El lunes cívico, honores a la bandera, es primordial en México. En el Perú también se dan los lunes cívicos por normativa del Estado, donde cantamos el himno nacional y cada uno de los estudiantes hace pues admiración, ¿no?, a los símbolos patrios y a fechas importantes. También son muy permisibles en cuanto al cabello de colores y asistir con la ropa que quieran. Bueno, eso es un dato interesante. En el Perú mayormente está normatizado por lo que son los uniformes escolares, ya sea buzo o los llamados de gala para los desfiles o presentaciones. En el caso de México, no es así. En el Perú sí tienen que ir amarradas el cabello, por ejemplo, las señoritas, los varones con un buen corte, bien. En el caso de México quizás es mucho más permisible, ¿no? Lo que sí se persiguen quizás problemáticas comunes como el bullying y la poca atención de los padres, ¿no? Que eso a nivel internacional también se ve. Bien, esas son las fuentes que hemos consultado y los invito a ver también otro tipo de videos como El País, que nos habla sobre las problemáticas que tiene la educación en México y en el Perú. También recordarles que a partir de la pandemia, cuando apareció el COVID-19, hubo un impacto en la educación mundial. En el caso de México también sufrió estos efectos como en el Perú. Bien, también tomaron casi las mismas modalidades y los invito a que ustedes puedan ver otro tipo de videos como este. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro video. Gracias.